Mi nombre es Claudia Reinares. Voy a hablar de cómo informatizar la solución de un problema. En otras palabras, lo que vamos a desarrollar es una solución que pueda ser implementada y ejecutada por una computadora. El proceso de informatizar la solución de problemas del mundo real consta de 4 pasos. En el paso 1 vamos a tener el problema del mundo real. En el paso 2 vamos a escribir un modelo. En el paso 3 un algoritmo. Y en el paso 4 vamos a escribir el programa. Para escribir el programa vamos a necesitar un lenguaje de programación y es justamente ese programa lo que se va a implementar y ejecutar en la computadora para que nos dé la solución deseada. Vamos a explicar cada paso. En el paso 1 tenemos el problema que queremos resolver. Vamos a tener las especificaciones del problema. En este paso es fundamental comprender el problema para poder lograr una solución eficiente. Es decir, que lo que tenemos que hacer es analizar y determinar en forma clara el objetivo al que queremos llegar. Teniendo en claro, bien, ¿qué le debo dar a la computadora para obtener el resultado, la solución esperada? Entonces vamos a pasar al paso 2, donde tenemos que escribir el modelo, es decir, una abstracción del problema. Consiste en abstraer y representar el problema de manera que pueda ser resuelto mediante técnicas informáticas. Para esto, nos vamos a basar en el modelo computacional. Es decir, que vamos a ver a la computadora como un sistema que procesa la información. Toma elementos, entradas del ambiente, los procesa y los devuelve al ambiente con otras características. Si todavía no viste el video del modelo computacional, para comprender con exactitud este paso, es necesario que primero veas en qué consiste el modelo computacional. Entonces, en resumen, en el paso 1 vamos a tener el problema con sus especificaciones, que es lo que queremos resolver. En el paso 2, lo que vamos a hacer, vamos a modelar ese problema, basándonos en el modelo computacional. ¿Esto qué significa? Como el modelo computacional consta de 3 partes, entrada, proceso y salida, identificadas las entradas, ¿qué datos le debo dar a la computadora para obtener qué resultados? Entonces vamos a especificar bien el tratamiento que le tenemos que dar a esos datos para obtener los resultados, es decir, el conjunto de operaciones que vamos a tener que indicarle al procesador que debe hacer para poder convertir las entradas en salidas. Una vez que pudimos escribir el modelo, entonces lo que vamos a poder hacer es un análisis y una descomposición del mismo para avanzar un poco más. Y vamos a escribir los pasos que llevan a la solución del problema, escribiendo lo que se llama un algoritmo. Un algoritmo es una forma de describir la solución de un problema. Hay muchos tipos de algoritmos gráficos, algoritmos no gráficos. Para poder escribir el algoritmo, te invito a ver el video Algoritmos y conceptos y elementos básicos necesarios para la resolución algorítmica. Teniendo esa base, entonces vamos a poder tener un algoritmo y una vez que tenemos el algoritmo, podemos escribir, haciendo uso de un lenguaje de programación, el programa, que consiste en codificar ese algoritmo para llegar al programa en el paso 4.
Cada uno de los pasos o acciones primitivas del algoritmo las codificamos, las convertimos en una instrucción, porque la vamos a escribir haciendo uso de una sintaxis y semántica propia del lenguaje de programación que vamos a estar usando. Esos lenguajes pueden ser, por ejemplo, Pascal, Python, C, Java, etc. Vamos a ver un ejemplo de aplicación para poder entender toda esta teoría y que puedas asimilar mejor la idea que te quiero dejar. El problema que vamos a resolver es el siguiente: calcular y mostrar el promedio de 4 números enteros que se ingresan por teclado. En el paso 1 tenemos el problema del mundo real, las especificaciones del problema. ¿Qué tenemos que hacer? Comprender el problema. ¿En qué consiste esta comprensión? En determinar qué necesitamos resolver. La respuesta es el promedio. ¿Sé calcular un promedio? Sí. Sumar los 4 números, en este caso, y dividirlos por 4. Entonces, para lograr eso, ¿qué debe entrar a la computadora? ¿Qué le debo dar al procesador? Le debo dar 4 números enteros. ¿Qué espero que salga? Entonces, una vez que la computadora recibe esos 4 números enteros y son sometidos a la suma y a la división, ¿qué resultado espero? Que me muestre el promedio. Entonces, ¿qué sale del procesador? El promedio. Una vez que tengo en claro que esto es lo que necesito hacer, entonces voy a modelar el problema. A ese problema, que es calcular y mostrar el promedio de 4 números enteros que se ingresan por teclado, sabiendo que quien lo va a resolver es una computadora y yo estoy razonando cómo trabaja la computadora, basándome en el modelo computacional, voy a escribir el modelado de ese problema. Voy a decir que tienen que entrar 4 números enteros que van a ser sometidos a la operación de sumarlos, dividir la suma por 4, para luego, como salida, me va a tener que mostrar el promedio. Entonces, todo esto es un análisis que nosotros estamos haciendo y estamos justamente resolviendo el problema que luego va a ser implementado y ejecutado en una computadora. Una vez que tengo en claro qué es lo que tengo que hacer, a este modelo computacional lo voy a desagregar en acciones más básicas, que con solo enunciarlas, el procesador, esa entidad que tiene que ejecutar esos pasos, esas acciones, lo pueda hacer sin necesidad de razonar nada. En eso consiste un poco la idea de poder escribir un algoritmo. Acá te dejo la solución algorítmica de este problema. Es un algoritmo escrito en pseudocódigo, pero obviamente que para poder escribir esto hay que aprender cómo se escribe el algoritmo. Por eso, si te querés animar a escribir un algoritmo, te invito a ver el video para poder hacerlo. Una vez que está el algoritmo, lo único que tenemos que hacer es cada uno de esos pasos, acciones primitivas, las voy a traducir, las voy a codificar en instrucciones, escribiendo un programa. Y acá te muestro cómo sería la solución del problema final, que es la que se va a implementar en la computadora, haciendo uso de un lenguaje, el C. Escribí el programa y ahora sí, este programa, que sé que funciona, porque previamente hice los pasos anteriores y haciendo lo que uno se llama trazo y prueba de escritorio en hoja, trabajo como en realidad trabaja la computadora, lo implementamos y lo ejecutamos en C. Entonces voy a acceder a este video donde muestro
el programa en C que calcula el promedio de los 4 números, donde ejecuto el programa para que puedas ver el resultado. Acá tenemos el programa escrito en C implementado, donde estamos diciendo que ingrese 4 números, calculamos un promedio y mostramos el resultado. Si ejecutamos este programa, lo primero que nos pide es que ingresemos los 4 números enteros. Ingreso cualquier número. 4, 56, 78, 3. Y automáticamente cuando ingresé el último número y di Enter, me muestra el promedio de la suma y la división por 4 de esos números. Si te gustó, entonces espero que te animes a poder escribir tu propio programa. También te dejo unos ejercicios para que puedas afianzar los pasos 1 y los pasos 2 para resolver un problema con una computadora. Dado que para hacer el paso 3, escribir un algoritmo, y el paso 4, escribir un programa, se necesita aprender un montón de otros conceptos. Espero que te haya gustado el tema, que te animes a poder querer avanzar un poco más para aprender a escribir algoritmos y programas. Desde ya, muchas gracias.